Hola, hola, saludos por aquí Ismael Cala en Asunción del Paraguay, listo para disfrutar de otra charla en directo con nuestro invitado. Y hoy vamos a entrevistar a un joven líder en función de gobierno. Gracias a los invitados espectaculares que nos traen nuestros amigos Marluz y Rodolfo González Friedman de Vamos por Más Producciones. Y para mí, estos mega documentales son muy apasionantes porque si yo fuese un artista plástico, un pintor, este sería el momento en que me encuentro frente a un lienzo, a una tela en blanco. En cambio, hacia el final del programa es cuando podemos ver el retrato del invitado ya terminado. Así que no se los garantizo, pero esperemos que resulte una obra maestra, ¿verdad? El retrato que hoy vamos a pintar juntos, porque es una conversación siempre, un intercambio. El invitado de hoy es el ministro de Desarrollo Social de Paraguay, un ministerio clave en el bienestar y el progreso de cualquier nación. Así que no se mueva de ahí porque le vamos a preguntar sobre todos los temas de interés para la sociedad paraguaya y también, por supuesto, sobre su historia de vida, sus pasiones. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Mario Varela, que es el ministro de Desarrollo Social. Gracias por acompañarnos, ministro. Un placer tenerlo en Mega Documental. Un gusto enorme compartir contigo, Ismael. Vamos a comenzar por el tema del ministerio y luego me voy a los inicios en su pasión, su niñez y todo. Pero es que me llamó mucho la atención cuando hicimos el conversatorio donde teníamos a 4 ministros, 4 ministerios diferentes, que usted decía que uno de los grandes logros recientes es que algo que era hasta hace poco una secretaría se convirtiese en ministerio. ¿Y cuál es el upgrade? ¿Cuál es el rango beneficioso de tener ahora un ministerio? Sí, efectivamente, nosotros básicamente, como te dije en la anterior entrevista, en América Latina había una incipiente corriente que hablaba de la necesidad de crear políticas públicas que focalicen los programas sociales. Anteriormente, en la década de los 80, 90, solamente teníamos ministerios de agricultura, de salud, de educación. Sin embargo, las brechas y el crecimiento de la pobreza no solamente estaban intactos, sino que seguían creciendo. Por lo tanto, la especialización de los gobiernos democráticos implicaba la necesidad de tener ministerios, organismos especializados en abordar el problema de pobreza y especialmente reducirlas. Por sí sola, la pobreza no desaparece. Entonces aparece en el escenario, en los 90 ya, los ministerios sociales. Paraguay fue uno de los últimos, porque se crea a principios de los 90. Nosotros tuvimos una larga dictadura en Paraguay, del 89, y se inicia un periodo democrático y se abre un poco la posibilidad de que la burocracia estatal se profesionalice y el servicio civil también vaya mejorando. Por lo tanto, hemos tenido mayor calificación técnica de funcionarios públicos que empezaban a hablar de la necesidad de crear secretarías sociales. Se crea a partir de un decreto la Secretaría de Acción Social, ese era el nombre anterior al Ministerio de Desarrollo, Secretaría de Acción Social que posteriormente fue evolucionando hasta crear un Ministerio de Desarrollo Social. Todos los países de América Latina, especialmente Sudamérica, Argentina, Brasil, Chile, ya tenían ministerios y el desarrollo de la institucionalidad de los programas sociales se veía como una gran necesidad. Nosotros en este gobierno, con el presidente Mario Audo Benítez, a días de su asunción, después del 15 de agosto en el 2018, se promulga la ley. Prácticamente soy el primer ministro de Desarrollo Social del Paraguay, porque se crea la ley y asumo yo como primer ministro de Desarrollo. ¿Qué implica eso, Ismael? Mm. Hoy tenemos un rango en donde podemos sentarnos como pares a nivel internacional para hablar de políticas públicas. Anteriormente no tenía la Secretaría un rango ministerial. Por lo tanto, estaba un escalón menos y no podíamos integrar nosotros la comisión ejecutiva, directiva a nivel de América Latina de Ministerios de Desarrollo. Hoy somos vicepresidentes, somos uno de Claro. los 5 vicepresidentes y eso hace de que nosotros también podamos participar más activamente. Hace de que las relaciones internacionales y de cooperación puedan también generarse una mejor relación, un vínculo más rápido, estrecho. Tenemos muy buena relación con Chile, con Uruguay, con todos los países vecinos. Y bueno, eso le ha dado también otra fuerza presupuestariamente. Fue creciendo un poco más, se crean más programas de protección, programas
de desarrollo también en materia de nutrición, de comedores comunitarios, etcétera. Así es que eso implica un mayor espectro de acción para generar impactos en las políticas sociales, es mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Aumentó en algo el cambio de secretaría a ministerio el tema Sí. de recursos? Un poquito. Un poquito. Es una tarea pendiente. Sí. Porque Por la respuesta ya veo sí. que no lo suficiente o no mucho. No lo suficiente, Ismael, pero sí con la nueva misión institucional, evidentemente hay una proyección mucho más tentadora, más desafiante, con una proyección, digamos, mucho más positiva que antes. Una secretaría no tiene una gran proyección. Aunque nosotros no tengamos un crecimiento importante desde el punto de vista presupuestario de nuestra administración, yo creo que en el futuro así será, porque también otras entidades que ejecutan acciones en materia de políticas sociales, públicas sociales, van a ir insertándose a esta estructura del Ministerio de Desarrollo. Hay que optimizar el gasto público, Ismael. Evidentemente, ese es un tema hoy en el tapete de la agenda política de todos los países de América Latina y especialmente en nuestro gobierno, mejorar y optimizar el gasto público. Si tenemos una entidad que trabaja con niños o en sectores sociales, adultos mayores en protección, deben pasar a formar parte del ministerio. Entonces, estamos en una etapa de consolidación institucional y la institucionalidad en materia de políticas públicas sociales se va a ir afianzando a partir de la creación de este ministerio. Sin duda, yo celebro la creación del ministerio porque siento que, no por desdeñar ningún otro, porque todos son importantes en la construcción de un país y una sociedad, pero es que el desarrollo, hablar, hacer estrategias de desarrollo social para un país es incluso alinearnos con esa aspiración del mundo y de Naciones Unidas cada vez que hace estos programas de desarrollo, esta invitación, por ejemplo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030 de Naciones Unidas, que son 17. Ustedes desde el Ministerio desarrollan esos planes, ¿no? Absolutamente. Paraguay es uno de los países que ha suscrito este documento internacional, las ODS, como conocemos por sus siglas, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El primer objetivo justamente es eliminar la pobreza, dice el objetivo que no es fácil seguramente, pero nos marca la línea a seguir. Como decía Benedetti, las utopías quizás no se puedan cumplir hoy, pero nos indican cuál es la hoja de ruta a seguir. Por lo tanto, nosotros creemos que el Paraguay, alineado con estos objetivos de desarrollo sostenible, el Ministerio de Desarrollo es uno de los ministerios que forma parte de un consejo en donde nosotros hacemos la evaluación y la evaluación permanente de cuánto hemos avanzado en políticas públicas en Paraguay y especialmente en materia de los objetivos de desarrollo sostenible, la inclusión de la mujer. Nosotros tenemos el 82% de participantes en nuestros programas sociales de protección, mujeres. Como así también la inclusión, personas que tienen capacidades diferentes. Tenemos programas en donde estas personas con cierta discapacidad física igualmente pueden hacer algún tipo de emprendimiento. Tenemos montones de ejemplos que son hojas de vida de personas que realmente demuestran una capacidad de superación y eso te genera una gran satisfacción también, Ismael. Más allá de ser un funcionario, un burócrata que percibe una remuneración por una contraprestación de un servicio, lo que te genera es mucho sentimiento de humanidad. Cuando le ves a esa persona superarse, cuando sale de la línea de pobreza, cuando abandona un programa de protección del Tecoponá porque ha mejorado sus ingresos, esa es una satisfacción enorme que no tiene precio. Y que el subsidio además en nuestros países no se convierta en parte del problema para el desarrollo. Pero eso te lo voy a dejar, ministro, ahí para cuando regresemos. Y perdón que es que yo tuteo porque soy caribeño, en realidad acá en el Cono Sur se usa más el usted. Se me sale a mí el tú por ser caribeño, que usamos muy poco frecuentemente el usted. Vamos, pero siempre con mucho respeto. Vamos a hacer una pausa y regresamos en esta conversación de Mega Documental aquí en Mega TV Paraguay con el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela. Ya vuelvo.
Ya de regreso en esta segunda parte de la conversación con el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, ministro de Desarrollo Social de este nuevo ministerio formado aquí en Paraguay. Y yo dejaba un tema que es controversial, es el tema de los subsidios. Obviamente no es que alguien que me esté viendo y escuchando dice, Ismael Cala no quiere subsidios. No, por supuesto que yo quiero subsidios, protección a la ciudadanía, al trabajador. Lo que sí no quiero es la dependencia de los subsidios y que los subsidios se conviertan en la facilidad o el facilismo de mantener un proteccionismo donde la gente no se educa, no se le da herramientas, no se transforma. Entonces, ¿cómo utilizar los subsidios que sean una buena herramienta, pero que además no creen dependencia? Esa es la pregunta, ministro. Ese es el gran desafío de las políticas públicas, Ismael. Precisamente nosotros como Ministerio de Desarrollo tenemos una mirada muy clara. La misión no es perpetuar a nadie en ningún programa de protección social. De hecho, hay una ley que regula el programa, la plataforma más importante que se llama Tecopona, que traducido al español sería Vivir Mejor. Es un programa de protección social que, ¿cómo se ejecuta? Se realiza una transferencia monetaria condicionada con una contraprestación del participante. Ya no se usa el término beneficiario, porque beneficiario es un actor pasivo. Simplemente recibe un beneficio del Estado, una contraprestación, una prestación del Estado. No. El participante, como nosotros lo denominamos, es una persona, una familia tipo que debe tener su matrícula escolar al día. Los chicos que están en edad escolar tienen que tener su libreta de vacunación al día, tienen que tener sus controles prenatales, las mujeres embarazadas. O sea, hay una contraprestación. Y además de esta protección social, en donde la brecha de pobreza que no le permite a ese ciudadano insertarse, digamos, a la cadena económica de desarrollo, ahí el Estado interviene. Y debe ser apenas coyuntural, mientras dure esa situación. Si el Estado ignora esta situación de pobreza extrema, el hijo de una familia que está en situación de pobreza extrema volverá a ser pobre. Lo que se busca es romper la cadena generacional de pobreza. Entonces debe ser temporal. Esas Claro. inversiones que el Estado realiza en materia de protección social son apenas un puente para llegar a generar desarrollo, a generar inserción económica, inserción laboral, que es lo que se busca. Esa es la segunda etapa. Es toda una teoría técnica, Ismael. Yo no soy un técnico especializado en el tema porque soy político de carrera, pero como tanto hablo con ellos y tengo que tener resultados, también aprendo un poco. Y lo que se busca finalmente en la tercera fase de este proceso, primero protección social, segundo la inserción económica, competencias, despertar la vocación productiva. Tenemos también muchos programas, más de 30.000 familias tenemos ya hoy con exitosos microemprendimientos. ¿Y qué es lo que se busca finalmente de todo el proceso de protección, inclusión económica? Se cierra con el tercer pilar, que es la cohesión social. ¿Qué es la cohesión social? Generar la estabilidad social, que la gente tenga un acceso mínimo a alimentación, acceso mínimo a educación, acceso mínimo a salud, ¿verdad? Eso es lo que se busca con estos programas sociales. Así también en Paraguay, en la pandemia tuvimos una prueba muy dura, muy difícil, en donde se desnudó también que los estados aún no están preparados para una situación de catástrofe o de una necesidad en pandemia de protección del Estado. Hemos tomado nosotros como gabinete social, somos varios ministerios que integramos ese gabinete, tomaron varias medidas de protección temporal también mientras duraba la pandemia. Ayer te hablaba la ministra de Trabajo del subsidio a trabajadores que quedaban temporalmente desvinculados. Todo ese paquete ayudó para llegar a más de 2 millones de paraguayos. Nosotros no somos muchos en Paraguay, apenas un poco más de 7 millones de habitantes. Ha llegado a una cantidad importante y nos dimos cuenta de que los programas de protección, Ismael, son muy importantes. Ayudan para la resiliencia, pero deben ser temporales. El objetivo debe ser siempre el emprendedurismo. El objetivo debe ser siempre el autosustento. Los países que han invertido en exceso en protección social no les ha ido bien.
ha golpeado la Ujú. economía, el presupuesto público, las demandas sociales han aumentado y se pierde el hábito del trabajo, que no Claro. hay que perder, que es lo que finalmente dignifica a la persona y al ser humano. Nosotros apuntamos a eso. Paraguay es un país que invierte, es cierto, en programas sociales, pero somos uno de los que invierte en un porcentaje mucho menor en comparación de los otros países en protección social. Hoy hemos mejorado mucho nuestro presupuesto, Ismael, para los programas de promoción social. ¿Qué son los Promoción promoción social, ¿qué son? social y económica? Son aquellos programas, nosotros lo denominamos tenondena. En guaraní significa salir adelante. Son programas en donde tú como familia tipo del programa Ujú. Tecopona dices, bueno, yo quiero capacitarme en algún ámbito. Soy bueno en mecánica, entonces te capacitas en mecánica. Tienes un taller para motocicletas. En Paraguay tenemos más motocicletas que habitantes. Entonces es un nicho de negocio importante o te especializas en peluquería, en gastronomía. Nosotros le capacitamos a la gente con otros ministerios como el de trabajo que tienen muchos técnicos. Nosotros también tenemos nuestros propios técnicos y trabajamos de manera coordinada para generar esa capacidad. Lo que queremos es que la gente no pierda el hábito del trabajo y no sentirse como que con derecho a que el Estado siempre, el Estado papá, el paternalismo estatal de los 70, de los 80, que genera dependencia, finalmente mata la iniciativa y la creatividad del ser humano. El centro de toda política pública y el centro de todos nuestros programas sociales debe ser la iniciativa, trabajar la autoestima, porque la pobreza no solo, Ismael, es pobreza material, también hay pobreza emocional. Cuando tú no Mm, crees en ti mismo, tú hablas mucho de eso sí. porque sé que te gusta mucho despertar la motivación. No, Nosotros y trabajamos porque mucho en quise eso. salir de la pobreza, Sí, ¿ves? también, ok, Quise salir sí, de la pobreza y me di cuenta que la pobreza habitaba en mi mente, así que mismo, no solo era una carencia así afuera, sino es, una insuficiencia de eso umbral es. de merecimiento. Entonces me encanta que toquemos ese tema Sí, porque eso es desarrollo porque social. eso es clave. Mira que no es solamente el subsidio o retirar el dinero o el efectivo de un cajero, sino trabajar con la gente. Nosotros tenemos guías familiares que son trabajadores sociales que visitan permanentemente a estas familias y trabajan con ellos en decirles, en motivarles. Tenemos 60.000 huertas. Teníamos cero cuando yo asumí, no había Ese es nada. otro programa. Ese es un subprograma dentro del programa Tecopona. Ah, ¿cómo se llama? Se llama Mi Huerta. Mi huerta. Sí, Mi Huerta. Pero no solamente hacemos huertas, también hay personas que hacen trabajos de artesanía, piscicultura, despertamos a la gente que tiene un poco de talento, que hacen artesanías, tallas de trabajos para santería. O sea, tenemos muchísimos ejemplos de gente que anteriormente no creía que podía hacerlo. Y eso es lo que necesitamos en nuestro país, en Paraguay, en América, de que la gente realmente crea en sí mismo y deje de plantar marihuana, deje de producir cocaína, porque esa es una amenaza para Claro. la seguridad, para los estados, para la soberanía y para la gente. Ministro, y en cuanto a extrema pobreza, Sí, los hitos que marcaban a Paraguay como un país de extrema pobreza ya se han derribado. O sea, ya Paraguay sí, podría decirse que está fuera de esa lista. está fuera de esa lista. Ok. Hace un buen tiempo nosotros llegamos a tener, Ismael, a fines de los 80, en los 90, más del 50% de pobreza, Mm. que es mucho, casi la mitad, sí, la mitad del país. Eso hizo de que también tanto Naciones Unidas, la OEA, organismos internacionales, ALAD y todos los organismos internacionales empezaron a discutir sobre la necesidad de crear ministerios especializados en trabajar en la reducción de pobreza. Mucha gente dice, no, estos subsidios ustedes tienen que invertir directamente en educación o invertir directamente en grandes obras públicas, pero no es así. La pobreza es difícil, es multidimensional, es complicada. Entonces, yo también era un escéptico de estos programas, en serio te digo, porque yo fui secretario, a mis 23 años fui secretario general de la Secretaría de Acción Social en aquella época y tenía mis dudas sobre los programas de protección social. Si realmente valían la pena o era un gasto
y necesario. No es un gasto, es una inversión, porque retorna mañana. Tenemos muchos hijos de estas familias de los programas que hoy son profesionales, son Mm, médicos, son enfermeras, son profesionales que hoy, si no tenían esa protección social, Ismael, iban a desertar de la escuela, iban a dejar de estudiar. Por lo tanto, el Estado debe ser responsable, desde el punto de vista político y de la soberanía interna, debe ser responsable de acompañar a los que necesitan. El Estado se inicia así. eh, Uno de los primeros sistemas de gobierno de la humanidad fue el patriarcado. Alguien tenía que poner orden mm. en ese desorden permanente de la lucha entre tribus, etcétera, pero también debe proteger al más débil. También es una tarea del Estado. Nosotros en Paraguay, la Constitución del 92, en el artículo primero, habla del Estado social de derecho. Inserta el término social, pero no como una ideología socialista, sino que el Estado debe actuar en donde hay una brecha muy grande y que el ciudadano solo no puede. Claro, Y ahí el Estado debe así es. intervenir, pero simplemente para generar la posibilidad que esta persona o estas personas que están en esa línea de pobreza extrema tengan una oportunidad para que puedan realizarse como tales. Vamos a hacer otra pausa en nuestra conversación. Aquí en Mega Documental estamos conversando con el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela. Volvemos en un abrir y cerrar de ojos. Aquí estamos de regreso con la parte final, este segmento donde vamos a hablar de temas de desarrollo social, pero también quiero dejar los últimos minutos para preguntarle al ministro Mario Varela sobre sus aspiraciones futuras, qué sueños tiene una vez que ya quizás no sea ministro de Desarrollo Social. Nos decía que es de carrera político, entonces, ¿a dónde se ve en los próximos años? Pero comencemos con una pregunta que tiene mucho de histórica, porque el tema de la tierra en Paraguay es un tema histórico y es un tema que se politiza, es un tema que crea y genera conflicto social. Entonces, ¿cuál es la realidad hoy y cómo le ve solución a futuro? Bueno, Paraguay tuvo históricamente dentro de la estructura económica y de gobiernos, hemos tenido muchos, tuvimos conflictos internacionales en 1870, en 1932 al 35. ¿Por qué digo eso? No pretendo aburrir de Ismael ni a la audiencia con eso, pero marcó mucho la configuración económica y la distribución de las tierras. Nosotros teníamos apenas un 5, 6, 7% de la población tenía el 80-90% de las tierras en Paraguay. O sea, pueden ser algunos pequeños números más o menos, pero era una situación muy dura, muy difícil. Siempre hubo luchas históricas por la tierra, por el acceso a las tierras, especialmente a la gente del campo, a los productores rurales. Pero en el 89, cuando cambia el sistema de gobierno, tenemos un sistema más democrático, empezamos a tener también una cantidad impresionante de expropiaciones en Paraguay, millones y millones de hectáreas de tierras que hoy día yo creo que quedó a cargo del INDER. Hoy es una institución, tuvo varias denominaciones, cambió de nomenclatura, pero la misma tarea, de ordenar las tierras en el campo. Creo que se ha ordenado bastante eso. Eh, ya no tenemos una situación tan extrema como la que teníamos en la década de los 50, 60, 70, que también fue una situación política dura, difícil, porque teníamos un gobierno de corte autoritario y hubo muchos problemas, mucha gente perseguida inclusive, pero yo creo que hemos tenido un avance muy grande, Ismael. Paraguay es uno de los grandes productores de soja en el mundo. Creo que estábamos en el número 7 hace 2, 3 años atrás como productores. Hemos generado una mayor paz social, no totalmente aún. Seguimos teniendo problemas de invasiones de tierras, pero esto también se ha ideologizado, Mm, tiene sesgos políticos y se toman banderas a veces
ideologizando, llevando al extremo situaciones en donde también se llega a violar la ley, la constitución, y eso genera inestabilidad, evidentemente. La seguridad jurídica que debe siempre tener un país, hoy yo creo que hemos mejorado bastante. Seguimos teniendo, te repito, pero hemos mejorado mucho. Nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social, antes Secretaría de Acción Social, llegó a entregar lotes, porque la pobreza urbana es la que queda a cargo del Ministerio de Desarrollo. Nosotros tenemos aproximadamente 30.000 familias que han recibido sus contratos de compra-venta de lotes de inmuebles urbanos. Eso también ha mejorado mucho en las zonas aquí de Asunción, Capital Central, se llama el estado acá pegado a la capital, en donde tenemos la mayor cantidad de asentamientos urbanos, y hemos tenido una regularización, un acceso a la tierra, a un lote para la construcción de viviendas populares, viviendas también del Ministerio de Urbanismo Vivienda. También ha cambiado mucho de denominación, pasó de Secretaría ahora a Ministerio. Tenemos aún algunos déficits en materia de acceso a viviendas, pero hemos mejorado muchísimo. Yo creo que la democracia también nos enseñó las marchas y contramarchas de que tenemos que ir mejorando la gestión pública. Seguimos teniendo deudas históricas. El acceso a la tierra aún falta, Ismael, pero hemos transitado muchísimo hacia un mejoramiento también de las condiciones de vida de la gente. Ya no llegamos a ese extremo que llegamos hace 10, 15, 20 años atrás. Hemos también mejorado mucho en materia de institucionalidad, ha generado mayor tranquilidad, mayor autonomía, pero eso es histórico y se va a seguir peleando siempre. Estados Unidos, que es un país referente en el mundo, a principios del siglo XX tuvo muchísimos problemas. Yo suelo leer y me gusta mirar la historia de Estados Unidos, y había problemas de soborno a los medios, a los congresistas. O sea, son vicios humanos que no son de exclusividad de ninguna civilización o de origen étnico, sino que son vicios en el ser humano que nosotros tenemos que ir tratando de mejorar. Y la política es el arte de ir mejorando la convivencia social. Vamos aprendiendo de los errores y de que esas lecciones también nos sirvan para seguir mejorando la gestión pública. Un sueño que yo tengo, hablábamos anoche de legados y de qué tenemos que dejar. Yo creo que Paraguay necesita generar la carrera del servicio civil, la profesionalización. Costa Rica ha mejorado mucho en eso, es un referente. Nosotros en Paraguay necesitamos eso, pero no podemos negar, Ismael, que el conflicto y el problema de las tierras, que con la democracia hemos mejorado muchísimo. O sea, no podemos quejarnos mucho de la democracia, pero es el mejor sistema. Yo creo, confío plenamente de que el sistema democrático es el que te da más herramientas para poder mejorar la gestión pública a favor de la ciudadanía. Me encanta escuchar eso, y además ya en esa respuesta también incorporó algo que era una de mis últimas preguntas. Se nos está agotando Sí, el tiempo, pero lo escuché, que es aspiraciones. ¿Cómo ve sí, el futuro, verdad, de este país, de esta nación? Y a mí me gustaría el último minuto, sí, sí, ministro, que usted me diga su futuro personal, ¿dónde lo ve? En una carrera política, sí. ¿verdad? Hoy está en el Ministerio de Desarrollo Social, pero ¿dónde usted se ve? ¿Cuál sería el próximo capítulo? Bueno, te comento que yo soy diputado con permiso. Soy diputado electo de mi departamento, nosotros llamamos departamento al estado de Caguazú, que en español significa el gran bosque, Caguazú, una zona de mucha riqueza forestal. Yo fui gobernador en ese departamento, luego electo diputado nacional, actualmente soy diputado con permiso y me proyecto de Diputado con vuelta, permiso quiere decir con sí, permiso a para ser ministro. ministro. En Paraguay la Constitución exige que tengas un permiso del Congreso para que puedas ocupar un cargo de ministro. Y luego podría regresar a seguir Puedo, siendo claro, diputado. puedo regresar si salgo antes de que culmine el Ah, periodo. ok, Pero yo me veo de vuelta en el Congreso. O sea, en el mi Congreso. aspiración política es retornar al Congreso. Eh, Tengo que definir con el equipo político si voy al Senado o sigo en diputados. Pero de momento es esa la aspiración que yo tengo, porque me gusta el servicio público, siento esa vocación de servicio y la satisfacción de cuando uno hace bien,
o cuando no hace bien, puede aprender y mejorar y eso genera mayor satisfacción aún. Así es que para mí la vocación del servicio público me genera una realización personal importante. Y bueno, si seguimos caminando en este sendero es porque seguramente algo hicimos bien. Gracias, ministro Varela. Le deseo a usted y a Paraguay éxito y sobre todo desarrollo. Hablando de Sí. ese desarrollo social que hace a una nación próspera y que hace a su gente sentirse feliz por lo que produce, por los resultados que logra con su vida y para su familia y la prosperidad que todos merecemos. Y quiero despedirme, como siempre, con bellas palabras de autores y poetas de este país. Y si tú tienes una canción o poema preferido, házmela llegar a mis redes. Ahí me encuentras como @Cala en Twitter y @Ismael Cala en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, ¿verdad? Y las estrofas con las que me despido hoy dicen así: alma guaraní, quietud de los naranjales, lamento de los yerbales, viva tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial, sin ningún rumor. Aflorando vas y en riego de amor, bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad natal. Precioso. Y si estas palabras han dibujado una sonrisa en tu rostro, bienvenida sea, porque recuerda que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro. Rojaijú, Paraguay.